El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Uno de los profetas que con mayor claridad y elocuencia explicita su corazón, lo que hay en su corazón, lo que significa ser profeta, es el profeta Jeremías. Nos muestra lo que significa llevar adelante esta misión. Ya en sus inicios, en su llamado, Jeremías inicialmente se resiste a aceptar esa tarea, porque es consciente de su debilidad y además es consciente de que tiene que predicarle a un pueblo, al pueblo de Dios, que curiosamente o paradójicamente se dedica todo el tiempo a quebrantar la alianza y a perseguir a los profetas. Jesús lo dice en el Nuevo Testamento. ¿A qué profetas, le dicen los fariseos, a qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ahora les levantan monumentos, dice Jesucristo, pero sus padres son los que les dieron muerte. Colmad la medida, se va a colmar la medida en la muerte de Cristo, la condena y la muerte de Cristo. Y Jeremías acá en esta parte que hemos leído de su profecía nos hace escuchar lo que él escuchaba. Nos hace escuchar estas murmuraciones, estas agresiones, estos planes que los malvados traman contra el profeta porque no quieren escuchar la voz de Dios. Por eso se persigue al profeta. Dice, oía los rumores de la gente. El profeta igualmente va, porque dice, Dios está con él. Igualmente va y anuncia la palabra de Dios, que era algo poco agradable a los oídos de Israel. Ellos amaban a los falsos profetas, que siempre les daban noticias buenas, y perseguían a los verdaderos profetas que hablaban en nombre de Dios. Y escucha esa resonancia, ¿no? Denúncienlo, lo denunciaremos. Acechaban mi caída, prevaleceremos contra él. Todo esto que Jeremías recibe y que por inspiración de Dios ha querido también transmitirnos. Recordemos que Jeremías predica en un momento culminante en la historia de Israel. Él va a asistir a uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia de Israel, que es el exilio de Judá, la destrucción de Jerusalén por los babilonios, y él va a contemplar esa destrucción que había anunciado muchas veces. Cuando aproximadamente un siglo antes de Jeremías había sido ya desterrado el reino de Israel, Jeremías, frente a esos acontecimientos y otros profetas que también lo explicaban, lo mostraban, lo denunciaban, a este problema fundamental de Israel que es el pecado, Jeremías lo que hace es advertirle al pueblo de Dios: lo que ha pasado en Israel también pasará en Judá. Pero en Judá la reacción era: nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos la promesa de una dinastía monárquica estable, los descendientes de David,
como si le dijeran: nosotros podemos vivir de cualquier manera, quebrantando la alianza, sin obedecer la voz de Dios, total, igualmente Dios nos va a proteger. Y uno de los que con mayor elocuencia denuncia esta situación es Jeremías, y por eso es tratado de traidor a la patria, porque les decía, parándose en la puerta del templo, nada menos, esto que está acá atrás va a ser destruido, no les servirá de nada si no cambian el corazón. Y entonces lo ponen preso e intentan darle muerte a Jeremías. Y Jeremías tiene ese gran dolor en el corazón, porque él, por supuesto, amaba Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad elegida. Y sin embargo ve que los pecados de Israel, los pecados del pueblo de Dios, van a provocar esa tremenda invasión y esa caída y esa profanación del templo. Y Jeremías no solamente lo va a ir anunciando, sino que lo va a ver, lo va a contemplar. Y ahí va por inspiración de Dios también, a regalarnos ese magnífico libro del Antiguo Testamento que son las Lamentaciones de Jeremías. Un libro que es poético, muy poético, que se dedica a cantar con ese lamento profundo el acontecimiento dramático que está contemplando. ¿Cómo puede ser que haya sucedido semejante cosa? Viene a decirnos así, no parecía posible esto y sin embargo ha sucedido. Llora sobre Jerusalén. Jesucristo va a hacer lo mismo. También va a llorar Jesucristo sobre Jerusalén, diciendo: porque no conociste el tiempo en el cual fuiste visitada. Es decir, como te acostumbraste a rechazar a los profetas, ahora rechazas a Cristo, rechazas al Salvador. Y frente a ese contexto tan adverso del profeta, él igualmente da testimonio, y acá nos lo dice: el Señor está conmigo, una de las expresiones más intensas también, más fuertes, más potentes de la presencia de Dios ya en el Antiguo Testamento, que es el nombre del Mesías, Dios con nosotros. A pesar de todo y contra todo poder, Dios está conmigo. Una fórmula muy antigua de asistencia, donde Dios le decía a sus enviados: no temas, yo estaré contigo. Y esto nos lo dice a nosotros también, porque aunque no siempre sepamos verlo, nuestro mundo es así, es un mundo que rechaza a Dios y rechaza a aquel que quiere vivir la fe. A veces lo hará de manera muy violenta, pero siempre, de manera sutil, siempre estará presente esa agresividad, ya sea con las palabras, ya sea con las convicciones que reinan en nuestro mundo, pero es un mundo que tiene esta prioridad, que Dios no esté presente, ni en el corazón de cada uno, ni en las familias, ni en las sociedades, que Dios sea el gran ausente en el mundo. Y por eso estas profecías y estas actitudes, estas reacciones de Jeremías son tan actuales. Él se lamenta por un pueblo de Dios que se dedica a apartarse de Dios. Los mayores problemas de la Iglesia no son externos, son internos, son nuestros, de cada uno de nosotros, porque nuestro enemigo sabe bien dónde tiene que herir para que ese golpe cause más efecto. Y frente a esto, también nosotros decir lo mismo: el Señor está conmigo. Y fíjense en los términos en los cuales lo presenta, como un guerrero temible. Mis perseguidores tropezarán, no prevalecerán. Y termina con un gran cántico de alabanza: canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Es un pequeño fragmento de una profecía larga, es un libro que tiene muchos capítulos, Jeremías, pero que todo el tiempo va insistiendo en esta necesidad de la presencia de Dios, en esta denuncia del pecado y en esta conciencia clara que él tiene de que Dios está presente. Esto es lo que dice Jesucristo en el Evangelio, especialmente para nosotros: no teman a los que matan el cuerpo, sino a aquel que puede condenarnos en alma y cuerpo. Teman a Dios.
Y Jeremías sobre todo teme a Dios, el santo temor de Dios. Este santo temor de Dios que no es tenerle miedo a Dios. El temor en la Biblia es muy importante. Ya decíamos esas fórmulas: no temas, yo estoy contigo. O que le dice a María Santísima: no temas, el Señor está contigo. O a San José también: no temas, recibe a María como esposa. Que era una manera de darle una fuerza particular a una misión que se encomendaba. Yo estoy contigo. La misión de los profetas, de la Virgen, de San José, nuestra misión también. No temas en este sentido. No temas porque el mundo no quiere lo que esa misión supone y esa misión implica, sino teme a Dios. ¿Qué es este temor a Dios? El temor, en primer lugar, es una reacción natural ante la presencia de un mal. Cuando nosotros estamos ante la presencia de algo que nos puede hacer daño, la reacción natural es el temor. ¿Pero por qué surge el temor? Porque el temor es una protección de un bien. Si tememos algo que nos puede hacer un daño, es una reacción para que hagamos algo para evitarlo. El temor siempre tiene ese sentido, al menos en su raíz natural. Temor para proteger un bien. Y esto no lo pensemos solo en términos de un peligro allí de orden puramente material o puramente físico. El temor de perder algo que anhelamos, el temor de perder algo que queremos, el temor de dejar de lado o que perdamos algo que es bueno para nuestra vida. El temor nos hace cuidar aquello que es valioso. Ninguno de nosotros deja algo valioso sin protección para que se lo lleve cualquiera. Hay un temor de perderlo y eso es bueno, porque significa que queremos eso que tenemos temor de perder. Y esto pasa con Dios, debe pasar con Dios. El temor de Dios tiene que ver con no querer ofenderlo, porque tememos su pérdida, tememos que no esté con nosotros, tememos que se aleje. Esto también Dios se lo dice a Jeremías, que predique igualmente a pesar de ese temor que parece obstaculizar la predicación, porque si no el que se va a alejar, el que se va a convertir en su enemigo es Dios mismo. Y entonces Jeremías, como valora esa presencia de Dios, da testimonio. El temor de Dios, que tiene a veces una expresión no tan noble, pero igualmente válida, que es el temor al castigo. Cumplo la voluntad de Dios porque temo el castigo. No es obviamente lo mejor, pero ya es un paso. Pero el temor más noble es el temor que se llama filial, es el temor nuestro como hijos de Dios, que no es tenerle miedo a Dios, sino tener miedo de apartarnos de Él. Es el temor al pecado. En otras palabras, es el temor de ofender a aquel que amamos. Esto que nosotros vivimos en el orden natural con nuestros amigos. No les tenemos miedo a nuestros amigos, tenemos temor de perderlos, tenemos temor de ofenderlos. ¿Y por qué? Y porque los amamos, y porque los amamos los queremos conservar. Esto que vivimos todos nosotros sucede y debe suceder en el sentido más pleno con respecto a Dios, que es quien más nos ama y a quien más debemos amar y a quien más debemos tener ese temor de perderlo. Por eso en la Biblia la expresión más culminante del temor es el amor. El temor de Dios es el amor de Dios. Es otra dimensión, otro aspecto, otra manera de decir lo mismo. Pidámosle al Señor entonces en este día que haga crecer en nosotros ese amor verdadero, que siempre lo cuidemos, lo protejamos, que siempre esté el Señor presente en nuestras almas, que crezcamos en la confianza, en la esperanza. Dice, ningún pájaro cae en tierra sin el consentimiento del Padre Celestial, y nosotros valemos mucho más. Hay una referencia acá a la pasión de Cristo, Él que cae en tierra, ¿no? Como dice también la parábola del grano de trigo, cae en tierra por voluntad del Padre Celestial para que a través de su pasión y de su muerte
y de su resurrección nosotros recibamos la vida nueva. Pidámosle al Señor entonces nos conceda esa gracia de crecer en el amor, en la esperanza, en la fe, y que así podamos también dar verdaderamente testimonio de su presencia en nuestro corazón. Que así sea.